¿Cómo Hola estás? Mario, Shalom, ¿cómo estás? ¿Me Shalom, ¿cómo escuchas? estás? Muy bien, muy bien. ¿Cómo estás, Joel? ¿Cómo estás tú? ¿Estás en Israel ahora? Sí, estoy en Jerusalén, todo excelente. Bueno, muchas cosas de contar, pero mucha bendición también. No solamente que uno recibe, sino también que comparte. Y por Qué eso estamos bueno, acá. qué bueno. Bueno, de eso se trata el compartir. La propuesta que nosotros hemos tenido con estos diálogos es tratar de indagar en cuestiones profundas, no quedarnos en la superficie, en también cuestiones que afectan a todos hoy con los momentos que estamos viviendo a nivel mundial. Hay mucho vacío existencial en muchísima gente. eh, no hay, para muchos no hay un camino muy definido. A veces, para abrir, ¿no? Este diálogo que tenemos juntos, eh, es como curioso lo que está pasando porque yo nunca he visto, por lo menos en los últimos años viene creciendo, una búsqueda muy grande a nivel espiritual, a nivel mundial, y a veces las respuestas son más bien teológicas que espirituales. ¿Cómo tú ves esta situación donde aspectos teológicos entran como en el mundo espiritual, ¿no? Porque hay mucha gente que, bueno, sigo la Torá, no sigo la Torá, tomo los alimentos prohibidos, la gran mayoría de todos nuestros alumnos a nivel mundial no son judíos, son de todo el mundo, también tenemos gente judía, pero es una minoría. Entonces, habría que indagar, habría que profundizar en el anhelo del alma humana, independientemente de la nación, del origen que cada alma tiene. Había que profundizar en que quizás no se mezclen tanto las cuestiones teológicas, ¿no? Yo veo muchos debates en las redes si llegó o no el Mesías, qué hay que observar, si ponerse las filacterias o no ponerse las filacterias. Entonces, a veces se pierde como lo importante, ¿no? ¿Tú qué piensas de esto, Joel? Bueno, hay mucho ahí que podríamos comentar. Yo respondería a la pregunta que me haces con algo que me acaba de suceder justo antes de este encuentro. Yo acabo de finalizar una consulta personal con una persona que no es judía, que ve mis vídeos, pero cuando yo conversaba con ella, ella me decía, yo estuve acompañándola a usted en todos estos días de Sukkot, de Rosh Hashanah, y todos los vídeos que yo iba haciendo, ella me cuenta que ella con sus niñitos en su casa, lo mejor que ellas podían, porque le salía de su corazón. Ellos hacían la manzana con la miel, tal, o sea, todos los detalles. Yo a esa persona, cuando ella me está contando esas cosas, mi corazón está alegre, mi corazón está rebosante. ¿Por qué? Porque eso es para mí un reflejo de la verdadera espiritualidad del pueblo de Israel. Dice claramente, está escrito en el profeta Isaías, Ishayahu, que dice, desde Sión saldrá la Torá y desde aquí, desde Jerusalén, saldrá luz para todas las naciones. Cuando esa señora me está contando eso, yo veo lo feliz que se siente, cuando yo veo que está su familia unida, cuando veo la alegría y la luz que ella transmite, para mí eso me llena el corazón de alegría porque sé que estoy compartiendo la luz de Israel para todo aquel que siente en su corazón y se refleje o conecte con esa espiritualidad que yo estoy compartiendo. Entonces, para mí bueno, una respuesta a lo que me estás preguntando. Yo, esa señora, ella vio mis vídeos, hizo lo que yo recomendé, su vida le va mejor. Entonces, ahí no entra teología, ahí no entra de que, por ejemplo, lo cual a veces me parece un absurdo, ¿no? A veces para entrar a cierto sistema hay requisitos, yo lo entiendo, pero nadie necesita permiso para creer en Dios, o en la espiritualidad, o en el infinito. Nadie necesita permiso, porque es que todos venimos de ese origen. Entonces, lo que el corazón le inspira a las personas con lo que están vibrando, yo solo lo aplaudo. Excelente. Entonces, es lo que Totalmente de puedo decir. acuerdo, totalmente de acuerdo, porque al final es la Torá del corazón, ¿no? Lo que dice el texto de Irmiau, lo que dice Jeremías. Cuando la Torá se haga carne en tu corazón, y cuando la Torá se le hace carne en el corazón al alma de una persona que está en Siberia o que está no sabemos dónde, eso
muchas veces yo digo la luz de la divinidad no se puede frenar, ¿no? Es decir, la luz de la divinidad es imposible de frenar, no se puede ir contra el designio de un alma que siente esa luz en su interior, ¿no? Entonces creo que por ahí va la cosa, pero a veces sucede que entramos en colisión con ciertas personas que me parece que, bueno, también cumplen su función dentro Sí, de este mundo, pero que como ponen cortapisas, yo no hablo solamente dentro del mundo judío, hablo del Islam, hablo del cristianismo, hablo de las estructuras religiosas en general, donde parece que hay que pagar un peaje para llegar a la divinidad. Cuando la Kabbalah dice claramente que toda persona, Taná de Rabbi Eliyahu, dice claramente que todo judío, gentil, hombre, mujer, esclavo y libre, todos pueden ser merecedores del Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo. Tú recuerdas bien sí, esa frase, perfectamente. ¿no? Taná de Rabbi Eliyahu, creo que es 3, si no me equivoco la fuente. Entonces está diciendo como el gentil justo puede superar al sumo sacerdote. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que hay que empezar de que todas las almas que sienten la luz, no se le puede poner cortapisas a esta luz, no se le puede poner barreras a la gente, porque estaríamos luchando contra la divinidad. Sí, ese pasaje que menciona, sí, en las palabras del profeta Elías, lo trae el Reshi Jochma con Rabbi Eliyahu de Vidas, discípulo de Rabbi Moshe Cordovero, lo trae Rabbi Jaim Vital en su obra Sharei Kedushá y en otros escritos, que claramente muestra, dice, yo pongo bajo juramento el cielo y la tierra, que en toda nación, judío o gentil, hombre o mujer, libre o esclavo, si es una persona que se conduce con rectitud, también es digno de recibir y recibe el Ruach HaKodesh o el espíritu de santidad. Y esto es, como bien decía, es una muestra de que no se trata más bien de quiénes somos, cuánto nos refinamos como personas, cuánto trabajamos nuestra alma, nuestra neshama. Eso es lo que va a determinar la conexión que tenemos con Dios, con la divinidad, con el Ein Sof. No es un sistema, no es una estructura, no es una religión, sino es nosotros mismos los que tenemos la capacidad. Somos nosotros mismos los que nos abrimos o nos cerramos la puerta. Sí, Somos nosotros mismos los que revelamos velos o nos ponemos velos o bloqueos. Ahora, la cuestión religiosa, eso es aparte. Ya eso, por ejemplo, en el caso nuestro, del judaísmo y tal, bueno, eso es porque uno es judío y tal, ya eso es una identidad nacional, ya eso es un aspecto cultural. Pero en tema puramente espiritual, toda persona tiene acceso, ya lo dice acá, al Ruach HaKodesh, a la conexión con la divinidad, a elevar su Neshama a un grado de pureza lo más elevado posible, todos, porque trae esto también el Ramjal, Rabbi Moshe Chaim Luzzatto, en su obra Da'at Bunot, dice que todos nosotros, los seres humanos, no judíos, toda la creación, somos co-creadores con la divinidad y vamos a llegar a ese punto de alcanzar ese estado divino, todos los seres humanos. El tikkun es de todos, no de una sola persona o de un solo pueblo, de toda la humanidad. bueno, también lo repite el profeta Malaquías, ¿no? Malaquías dice, ¿acaso es Dios solamente de los judíos? ¿No es acaso el Dios de todos? ¿No? Al final de profetas. Yo creo que los profetas universalizaron claramente esto. Ahora, la cuestión es, también muchas veces yo analizo la realidad y digo, ¿cuánta pérdida de energía hay en debates estériles? ¿No? Porque el debate en aras del cielo, si yo tengo que debatir contigo, estoy feliz porque sé que será en aras del cielo, pero a veces los seres humanos, por temas egoicos, de defensa de verdades supuestamente lingüísticas, históricas, entramos en debates que no construyen, sino como que tienen como el objetivo de intentar destruir al otro. Por eso a veces, si bien en la tradición judía el debate es muy bueno y considero que es importante, hay que tener cuidado de que los debates no se vuelvan egoicos, en el sentido de defender una verdad de trinchera contra el otro, ¿no? Es decir, yo soy el poseedor de la verdad porque tengo las pruebas y tú eres el poseedor de la mentira porque no tienes las pruebas suficientes. Y en esto es donde tanto la ideología y la teología nos han hecho tanto daño, porque el daño está en este deseo de monopolio de la verdad, como si fuéramos que somos el Ein Sof mismo,
y que todos los demás se van al infierno, ¿no? Es algo como curioso, ¿no? Todos los sistemas teológicos, si no cumples o no crees en una creencia, es la antesala del infierno o el infierno mismo. Por eso yo estoy viendo una espiritualidad como muy amplia a través de la Kabbalah, no solamente inclusiva de mujeres, de gentiles, de todos, ya desde hace muchos años, sino también de una profundidad que no pierde energías en otro lado, es decir, no perder energías en debates estériles, ¿no? Por ejemplo, tú ves en las redes, ¿no? Gente que dice, llegó el Mesías, no llegó el Mesías. Mire, ¿usted le cambia la conducta a esto? Es decir, ¿usted es mejor persona si gana que llegó o no llegó el Mesías? Los que creen que llegó el Mesías, que estén tranquilos, y los que no creen que también estén tranquilos, pero que todos hagan tikkun olam. Entonces a veces tú te pones a mirar lo que pasa y dices, ¿por qué los seres humanos perdemos tantas energías inútiles en creencias que no llevan a ninguna parte? Porque en realidad la cuestión es cómo mi conducta cambia en la construcción del reino, de Malhut, del Tikkun Olam, ¿no? Sí, fíjate que yo grabé ayer un vídeo, precisamente, y lo titulé La violencia en las redes sociales, ¿no? Esa agresividad, esos debates, como bien mencionabas, que no llevan a ningún sitio. Lo voy a publicar recientemente en mi canal, pero quisiera darme comentarios citando las palabras de una amiga, Mardí Herrero. En estos días estoy leyendo, o finalicé de leer, su obra Amarás, un libro que me regaló, y tiene un párrafo, un fragmento que dice que hay momentos en los que encontrar un refugio te salva la vida, pero quedarte en el búnker para siempre, con eso no vas a trabajar por la paz. ¿Qué quiero decir yo con esto? ¿Qué interpreto yo por estas palabras? Que hay veces que las personas se atrincheran en ideologías. Yo entiendo que la gente está buscando espiritualidad, sentido, y lo busca en diferentes sitios. Como decía un amigo, todo el mundo quiere subir a Atzilut, y por eso todo el mundo está desesperado y a veces se pone agresivo ese ascenso espiritual, que no debería ser. Pero esas trincheras que en un momento pudieron dar cobijo a una persona, bien sea una espiritualidad, una religión a la que llegó alguien, una ideología, en un momento cumplió una función. Pero cuando te quedas mucho tiempo allí o para siempre y no sales al exterior a conocer al otro, a ver cómo piensa la otra persona, sucede que esa trinchera ya no es que te quedaste refugiándote, es que ahora tú vas a disparar de la trinchera para afuera. Todo el que no piense como tú o que no comparte ideología ya es enemigo, porque si estás afuera, lo externo, el otro, y lo que viene a trabajar la espiritualidad de la Kabbalah es totalmente lo contrario, viene a destruir ese búnker. Ya no hay bombas afuera, hay que salir, hay que dialogar, hay que conocer. Yo siempre digo que el monoteísmo o la unidad de la que se habla, por ejemplo, tanto en la Cábala como en el sufismo, por ejemplo, no significa que todo tiene que ser uniforme, que todo el mundo crea lo mismo y piense igual. No, es un monoteísmo que se expresa en la pluralidad. Si salimos afuera, vemos que hay variedad, el cielo, las estrellas, colores, miles de variedades de flores, de árboles, pero es un conjunto. Se ve la mano de un creador en la multiplicidad. Con el ser humano sucede igual, hay una variedad de pensamientos, variedad de ideas. Y uno tiene que aprender, sí, a crear esos puentes de unidad, reconociendo que lo otro es diferente, pero que lo otro me aporta. Que yo, acercándome al otro, tendiendo ese puente, voy a recibir algo que me falta. Y otra vez puedo aportar algo al otro. Pero cuando las personas se quedan en esa trinchera, en ideologías, en dogmas, no hay crecimiento, sino que lo que hay es una energía que se va acumulando, se va ennegreciendo al punto tal que estalla. Y eso es lo que está viendo en las redes sociales, que la gente todavía está en esos debates de la época medieval, que son debates obsoletos, como yo mencionaba, de que si el Mesías o que si mi religión, son debates que no van a ningún lado, son debates de, no sé cómo llamarlo yo, primer grado, de un nivel de conciencia muy bajo, la verdad. Sí, lo que pasa que lo que hay que tratar, porque claro, uno es paradójico, ¿no? Porque a ese debate no va a entrar, indudablemente, porque es que si entra
va a salir totalmente herido, pero digamos, es curioso esa necesidad de que esa energía que tantas personas están poniendo en lo ideológico y en lo teológico, en defender lo que podríamos llamar verdades superficiales, Sí, porque ellos las consideran como verdades muy fragmentadas, porque están en la citra jará, como decimos en hebreo, están en el lado oscuro del otro lado, porque si no construyen nada, al final, como tú bien dices, terminan destruyendo. Nosotros en el árbol de la vida analizamos la clipa de la Biná, ¿no? Es decir, cuando la Biná se cierra y cree que la Biná tiene la verdad y no puede salir hacia la Insof. Es decir, se queda, como tú bien dices, atrincherada, parapetada en algún lugar. ¿Cómo reflexionar para que las futuras generaciones no entren en esto? Porque el problema es que esto es la antesala de todos los conflictos, como tú bien dices. Es decir, la realidad es que este tipo de trincheras son las que nos llevan a la pelea entre hermanos, a la pelea entre las naciones, y si queremos construir una humanidad única en paz, digo única en paz, única en la diversidad, ¿ok? Que no se entienda única de manera totalitaria, sino totalizante. Yo utilizo dos palabras que las diferencio, es decir, Dios es el que totaliza, pero no es totalitario. Si fuera totalitario, nos hubiera creado a todos iguales. Unos con exacto. barba, otros sin barba, otros calvos, otros con más pelo. Y como tú dices, ¿no? En la variedad biológica y cosmogónica del universo, nosotros cuando queremos imponer una verdad fragmentada al resto de la humanidad, estamos completamente contra la naturaleza cosmogónica. Es decir, es realmente de locos lo que a veces hace la raza humana, porque convencidos de una verdad es como atrapar a Dios en nuestra caja de cristal y decir, yo tengo la posesión de la tradición verdadera, ¿no? Cada vez que aparece la palabra verdad en algún ser humano, yo tiemblo, porque la palabra verdad debería estar reservada absolutamente a la Insof. Nosotros tenemos fragmentos de verdad parciales desde nuestra perspectiva espaciotemporal. Cuando alguien dice, esta es la verdad, yo ya me encuentro en que es la antesala del conflicto. Nos encontramos ante la antesala. Yo creo que se está haciendo una labor muy grande en todo el mundo. Creo que la gente está despertando y el despertar de la gente se tiene que encauzar. También tenemos una gran responsabilidad, todos nosotros, los que estamos difundiendo la cábala a nivel mundial, en nosotros mismos no perdernos en el enfoque, porque esas trincheras a veces pueden hacer que muchos maestros se puedan perder. Es decir, así como sucedió con los cuatro sabios del Pardés, que muchos de los que nos están escuchando seguramente lo conocen, el equilibrio de quienes representan a un tipo, digamos, de energía espiritual en el mundo, nos impele a tener una gran responsabilidad. Porque al final, fíjate, muchas veces yo digo, no es solamente lo que se juega aquí como ticún personal, ¿no? Lo que se juega es que cualquier declaración que tú realices va a tener un impacto sobre aquellos que te están oyendo. Entonces aquí ya no hay, voy a hacer mi ticún personal y digo lo que pienso para mí, para mi alma. Porque lo que es para mi alma sirve para mi alma, que es mi camino. Pero yo no puedo trasladar lo que mi alma necesita a otra alma y decirle, mire, lo colonizo, usted tiene que seguir mi línea. No, no, no hay mi línea, ni tu línea, ni la línea de nadie. La línea es del ticún de cada alma. Totalmente de acuerdo. Por eso es que lo que esas personas definen como verdades, si uno se pone un poco, ¿no? Desde el ángulo de ellos, diría que ellos en realidad no lo saben, pero bueno, en lo que están es defendiendo en realidad su propia experiencia desde el conocimiento limitado que tiene cada alma, cada fragmento. Entonces, yo puedo entender que las personas que entran en los debates o debates estériles como esto que realmente no, a veces no es expresar la luz del alma, a veces lo que quieren es demoler a la otra persona, vejar, humillar, mostrar que al final no es más que un reflejo del ego. Entonces, eso nos muestra algo. Como bien decías, el trabajo grande que queda por hacer, no solamente en el mundo de la cábala, otras espiritualidades igual, pero también yo digo que cuando hay mucho debate,
también podría ser un indicio de que algo está cocinándose, esperemos que sea bueno, ¿no? Algo está a dar a luz y hay un desespero muy grande de esa alma que se siente amenazada y por tanto está agrediendo, como decía, el que está en la trinchera ya no entró el refugio, es que ahora ataca a lo de afuera. Entonces, esperemos que esa Neshama reflexione o llegue al punto de decir no. Y ¿sabes qué? Yo pienso, porque tengo esa emuná, esa confianza de que toda Neshama eventualmente acabará cansándose. Y cuando pasen los años entenderá que esos debates no le sirvieron para nada, Así sino es. que le trajeron más bien amargura a su vida, discordias. Eso me hace recordar la historia de Rabbi Shimon Bar Yochai, cuando pasó esos 12 años en la cueva, muy espiritual, según la tradición, comprendiendo el Zohar o con visiones del Eliyahu, y era el celo tan grande que tenía, que salió y dice que fulminaba con sus ojos a las personas, prendía en fuego todo, y una voz del cielo que le dijo: Rabbi Shimon, ¿qué haces dañando a mi creación? Regresa a la cueva. ¿A qué? A purificarse y a entender que el mundo no gira de acuerdo a la visión de Rabbi Shimon. El mundo gira de acuerdo a la visión del creador, del Ein Sof. Y por tanto, querer imponer nuestra visión al otro, como hacía Rabbi Shimon, acababa quemando, destruyendo otra obra que está en proceso. Porque cada Neshama está en un proceso espiritual. Yo no conozco el proceso de la otra persona. Por eso es que es muy peligroso juzgar el estado espiritual de otra persona y decir, apuntar. Esto es muy peligroso. Hay un juez que es el creador. Cada cual debe enfocarse en su propio trabajo, cada cual debe hacer un trabajo en lo oculto, en lo personal, y buscar la manera de edificar al otro en vez de entrar en debates estériles que no van a ningún sitio. Es curioso lo que tú dices porque a pesar de que hace miles de años, desde los profetas de Israel probablemente se vienen repitiendo estas cosas, no logramos aprender. Parece que tenemos como una falla del Tzimtzum Aleph, de la primera autocontracción del mundo de las clipot, que siempre vuelven a aparecer las clipot y en cada generación decimos otra vez tenemos que empezar a trabajar. Es como algo que parece ser, ¿no? No voy a decir incorregible el ser humano porque se corrige, porque creemos en el Tikkun y lo experimentamos, pero que es curioso cómo el refinamiento cuesta tanto, ¿no? Es curioso cómo a veces no podemos ver lo evidente. A veces es tan evidente que no lo podemos ver. Yo muchas veces digo, mira, la cábala, más allá de su complejidad, digo que se conecta tanto con el sentido común que cualquier persona que tiene sentido común puede ya comprender las bases de la cábala. Porque la Kabbalah es el sentido común. ¿Cómo podemos perder el sentido común a través de los siglos? Que en cada generación tienen que venir rabinos, profetas, maestros espirituales, y en cada generación el trabajo parece que no lo podemos terminar. Hay algo que en el fondo nos termina siempre como desequilibrando. Yo pienso que es la superficie que Me muchas lo veces... sacaste de los labios. ¿Cómo? ¿Perdón? Me lo sacaste de los labios, lo tenía Ah, ahí. perdón, no quería, no, te lo dejo a ti, te lo No, dejo a no, ti. adelante. Quiero decir que estamos en el mismo pensamiento. Estamos así. Es que la superficie, a ver, voy a decir algo muy fuerte. Total, aquí estamos entre amigos. La superficie es idolátrica. Si no se profundiza, la superficie es idolátrica. ¿Qué está pasando en las redes como representación de la sociedad? Es que hay mucha superficialidad. Entonces, claro, ves verborrea, porque alguien tiene que decir algo en las redes, pero cada vez vas viendo menos contenido, porque hay menos profundidad. Entonces, en lo profundo está la cuestión. ¿Qué nivel de profundidad podemos llegar a tener? Porque en el nivel de profundidad está lo secreto, está lo invisible, lo que nos conecta con la matriz está en la profundidad. La superficie, por supuesto, la superficie material desde el punto de vista de la Kabbalah, y creo que coincides conmigo, y si no coincides podemos debatir, pero en la superficialidad también es una herramienta, y muy importante, pero es una herramienta al servicio de profundizar. Por eso cuando alguien se queda en la superficie del auto, del dinero, de las cosas, sin entenderlas como instrumento al servicio de lo profundo,
es donde empieza la idolatría. Es decir, porque la idolatría está ahí, está en todo momento, amenazante, como diciendo, tú crees en el objeto material y no entiendes su función de conexión con la matriz. Totalmente de acuerdo, porque lo superficial es lo que está visible y las personas tienden a pensar que lo que vemos con nuestros ojos o de alguna manera experimentamos con los sentidos es la realidad y no es así. Lo superficial está, digamos que es una cáscara, es una máscara, es una envoltura, que hay un trabajo que hay que realizar, que es, digamos, que el que queda mucho por hacer, ¿no? Porque hay ocasiones en que las personas, si se mirasen dentro, verían cosas feas. Entonces, como no se quiere ver lo que llevamos, la oscuridad que tenemos dentro, es más fácil verla en el otro y atacar al otro. En ese ataque que hacemos al otro, básicamente lo que estamos es repudiando lo que nosotros sabemos que tenemos dentro. Así Esta es. es como la historia de Caín y Abel. Lo que, cuando Caín ataca y quería acabar con su hermano, lo que estaba era realmente destruyendo el ideal de lo que él quería ser, Así que es el es. Abel. Así es, pero fíjate qué curioso, has tocado un tema muy interesante, que volvemos a estar sintonizados, y te voy a decir algo. El tema de Caín y Abel lo encontré justamente, mira, ayer por la mañana estaba leyendo el Or Yacar de Cordovero, y trae el tema de Caín y Abel, y fui a la raíz de Caín, y en hebreo la raíz de Caín es materia, es el estado material, lo que es Caín en hebreo. Es decir, Caín sería el materialista para realmente traducir la palabra en hebreo. Y Abel, que es Ebel, no es vanidad de vanidades, Ebel Abeilim, sino vacío de vacíos. Y en esa vacuidad, Abel es el que recibe toda la luz divina. Mientras que Caín no la puede recibir porque está en el nivel de lo material. La lucha entre Caín y Abel en los arquetipos es la materia superficial contra la profundidad más grande que tenemos. Por eso la materia tiene que matar a Abel. Ahora fíjate lo que dice Cordovero, que esto es una idea que la he aprendido hace un día, porque la estudié de Cordovero ayer a la mañana. Cordovero dice, pero el alma de Abel se reencarnó en Set, y el tercer hijo de Adán y Eva del texto bíblico, que es el que tenemos en equilibrio, es Abel que vuelve otra vez a hacer el ticum que no pudo hacer, pero en el fondo es curioso porque aquí hay una lucha entre la superficie de la materia, que es Caín. Parece que Caín vence, porque lo va a matar Abel, pero dice Cordovero, cuidado, aquí hay un secreto, porque el alma de Abel vuelve en Set, no queda vencida la espiritualidad por la materia. La materia parece que vence, pero en el fondo nunca vence. En el fondo la materia nunca vence porque es instrumento al servicio de lo profundo. Bueno, podemos trasladar eso mismo ahora a lo cosmogónico. Si Caín es la materia y Abel la espiritualidad, digamos que hay una lucha entre la materia, entre la espiritualidad que quiere descender, la materia que quiere bloquear, porque sabe que si la luz entra, rompe la cáscara. Y hay veces, ojo con esto, hay personas que en ocasiones se pueden negar a hacer su propio tikkun. Saben lo que tienen que hacer para cambiar, sin embargo no quieren, como dice el refrán, dar el brazo a torcer, porque es Así es, doloroso. así es. Entonces, digamos, hay una fuerza, una lucha ahí. Y pero como bien dices, tarde o temprano volverá, Es como en que el caso de la reencarnación. Es que lo que está sucediendo, si tú te pones a pensar, las guerras orquestadas por la economía, que la economía es lo más material que hay, son guerras orquestadas por Caín, de alguna forma, por ese arquetipo, y el trabajo espiritual que estamos haciendo es el trabajo de vaciamiento y de poner la materia al servicio de lo espiritual. Entonces la materia no quiere estar al servicio de lo espiritual porque cree que tiene vida propia, se desconecta del campo espiritual. Es como que la materia dice, ya que existo, existo por mí misma y por lo tanto me desconecto de la matriz. Por lo tanto, claro, cuando los antiguos decían no creen en Dios o se desconectó de Dios, lo que estamos hablando es algo muy profundo, porque no es me desconecté de Dios, llámele Dios e Insof matriz. Es que la materia tiene una fuerza inercial que te hace creer que tiene como vida propia. Es decir, el problema de la idolatría es que la materia
de alguna manera te convence, y fíjate, el siglo XIX y XX fue totalmente materialista. Fueron 2 siglos de materialismo que ¿a dónde nos llevaron? Está bien, nos llevaron a tener un buen auto, una buena nevera. Pero después de tener un buen auto y una buena nevera, no sabíamos qué hacer con nuestra vida. ¿Por qué? Porque no pusimos la tecnología a nuestro servicio, sino que ahora estamos terminando nosotros al servicio de la tecnología. Es decir, es de locos, es decir, es el golem el que nos está conquistando y no somos nosotros el que dirigimos al golem. Bueno, fíjate si yo continúo con esa línea que mencionas de la materia que se cree independiente y volviendo a este relato de Caín y Abel, por eso es que Caín mata a Abel, porque se siente desconectado y cuando Dios le pregunta y tu hermano dice, ¿acaso soy yo el guardián de mi hermano? Quiere decir, yo soy separado, independiente, no tengo nada que ver con lo espiritual. La materia aquí está desconectada al punto tal que no quiere reconocer, se siente independiente total. Pero lo interesante de esto, y que la gente no se asuste, es que, ojo, todos nosotros tenemos dentro a ese Caín y a ese Abel. Claro, Todos claro. nosotros tenemos ese elemento de la parte material y de la parte espiritual. Como bien decías, hemos visto que en el mundo estos cambios donde ha habido un intento de matar la espiritualidad, de matar a Dios, como decía Nietzsche, que tal vez está un poco mal entendido, pero y el mundo se volcó a la materia, a la ciencia, que está muy bien, excelente, pero hoy hay un nuevo renacer de entender, hoy digamos que esa nueva reencarnación de Abel, de ver que la espiritualidad es necesaria. Tanto la materia como la espiritualidad deben ser unidas, como decía Luzzatto, debemos espiritualizar la materia. Ese es el objetivo. Totalmente. Es más, estamos viendo hoy científicos como el doctor Marchetti en biología, como San Segarra en España, científicos que llegan a la conclusión, señores, hay energía del otro lado que es la que está moviendo el campo de la materia. A ver, lo que los Mekubalim están diciendo hace 2000 años, los científicos hoy llegaron y dijeron, epa, nos estamos perdiendo, que las fuerzas invisibles son las que operan en lo visible. No es que lo visible me está condicionando, es el invisible que condiciona lo visible. Es decir, es la profundidad la que nos está condicionando. Es decir, es Moisés con las tablas, no es el becerro de oro. Ahora bien, el problema es, yo no estoy en contra del becerro de oro, estoy en contra de cómo fue utilizado el becerro. Porque si el becerro de oro lo hubieran utilizado para algo espiritual, tampoco tiene un problema. El problema es haberlo adorado. Con lo cual tampoco podemos caer en el punto de vamos a ir contra la materia, porque al final la materia, el universo de Asiá, ¿no? Como la llamamos en la Kabbalah, está al servicio. Entonces yo muchas veces digo, no vayamos contra la materia, porque Caín nos quiere meter en un problema. No es solamente que nos vende la materia superficial, es otro problema, es que nos va a negar la materia a los que estamos en el mundo espiritual. No, no nos tenemos que negar. Esas son nuestras herramientas, porque hemos encarnado. Con lo cual, si no, no tendría sentido nuestra encarnación como almas en el cuerpo, porque estamos encarnados en la materia. Pero vuelvo, la materia como instrumento al servicio de qué. Si yo no tengo la materia al servicio de nada, entonces vivo una vida cada vez sin sentido, un vacío sin sentido. Cuando yo tengo los instrumentos de la materia al servicio de mi vida, entonces estoy poniendo toda la materia a mi servicio y no al servicio de la materia. Es decir, porque si es al servicio de la materia, yo entonces estoy idolatrando la nevera, estoy idolatrando el auto, estoy idolatrando la puerta, he caído como hace siglos. Lo que a mí me preocupa, sinceramente, o yo diría me ocupa, no me preocupa, es el problema de que no profundicemos adecuadamente. Porque la velocidad social que existe hoy nos impide tener esas horas de silencio, esas horas de estudio. Y lo que está pasando en las redes es que las redes, en representación de lo que sucede a nivel social, está habiendo una verborrea, una verborragia, un decir de nada, un decir sin contenido, sin profundidad. Y esto me parece que es preocupante porque tú estás oyendo a cualquiera, a un XX, y dices, pero ¿hasta dónde hemos llegado? ¿A dónde? No. Entonces aparece la imagen y entonces empieza a verse una imagen yesódica de máscaras
que se van vendiendo. Esperemos que no nos arrastre esta situación, porque es muy peligroso que no profundicemos en los temas. Es decir, yo muchas veces digo, hay que hacer estudios serios de Kabbalah, profundizando en los temas, debatiendo los temas, preguntándonos, y no quedarnos en la superficie, porque la superficie nos vuelve a confundir en un contexto de la imagen, ¿no? Entonces, hay que dejar de vender imagen, porque la imagen es Egipto, es Yesod, y hay que hacer un trabajo de profundidad. Claro, yo no lo puedo hacer por los demás. Esto cada uno lo tiene que hacer. Totalmente. Lo que yo comparto esa idea, agregaría además de que sucede que las personas se pierden en el mundo de la forma. Claro, vivimos en la materia, entonces es imposible liberarnos de la forma, ¿no? De lo que vemos, pero como bien decías, hay que ir más allá. Pero este más allá requiere un trabajo. Y lamentablemente lo que vemos es que las personas no quieren hacer ese trabajo personal, sino que, vuelvo a decir, es más fácil apuntar o buscar porque es una forma de escape al trabajo que cada cual tiene que hacer. Entonces, el trabajo puede ser doloroso porque se descubrirían muchas cosas. Yo diría algo más. Es cierto que hay un desequilibrio, pero también es verdad que hay muchas personas que sí están haciendo el trabajo espiritual, que sí están acercándose a la espiritualidad correcta. Y cuando hablamos de espiritualidad, hablamos de la perspectiva de la Kabbalah, pero esto otra vez abarca la espiritualidad con la que cada cual se sienta reflejado. Entonces, es un trabajo de profundización que tampoco es que es así de rápido, porque hay veces, yo lo digo por experiencia, hay personas que vienen a mis consultas, por ejemplo, consultas personales, y la gente piensa que todo es así, quieren milagros, quieren cosas rápidas, pero cuando uno le dice, mire, usted tiene que hacer esto, esto y esto, y trabajar estos puntos, como que le cambia el semblante, porque creen que acercarse a la Kabbalah es acercarse a la magia, y con un salmo y tal resuelve, y que todo es maravilloso. No. Eso es lo que estoy explicando a las personas con las que interactúo, a mis estudiantes, amistades, etcétera, de que hay un trabajo que hay que hacer, que es gradual. Nada hace que se manifieste con inmediatez es duradero, sino que es superficial. Queremos ir más allá de la superficie, queremos romper esa cáscara, esa clipá, esa nuez para acceder al fruto, pero hay que tener las herramientas, hay que tener el tiempo, hay que tener el deseo, es un trabajo y eso hay que dejarlo claro a las personas también. Yo a veces a las personas que tienen esta inmediatez trato de comprenderlas, quizás con muchos gestos desde la misericordia, porque no solamente creo que sea un arrastre social esta inmediatez, sino un deseo muy grande de luz interior. Entonces, yo soy bastante comprensivo, pero tengo el mismo discurso que tú en el sentido de paciencia, de que no vayan a mucha velocidad porque la luz puede enceguecer y sobre todo porque no la van a integrar. Entonces, por una parte, la advertencia, usted a esta velocidad no va a integrar la luz, pero por otra parte, la misericordia, decir, entiendo tu desesperación. Lo que no entiendo es el arte de magia, porque ahí no hay trabajo interior. Entonces, en esto estoy de acuerdo, ¿no? Yo digo del deseo de luz, son dos cosas diferentes. Una cosa es el trabajo interior, que hay mucha gente que no lo quiere hacer, y lamentablemente tenemos que venir a dar unas malas noticias de decir hay que trabajar mucho para ser mejor persona. Es decir, para ser un alma refinada, como diría Luzzatto, hay que trabajar mucho. Ahora, por otra parte, la cuestión que aquí se complica es el tema de que si no hacen el trabajo y no profundizan, claro, nosotros no lo podemos hacer por ellos. Y los actos mágicos, como tú bien dices, son unas especies de desesperaciones exteriores de personas que no tienen la estrategia de salir de sus bucles. A veces, y yo veo personas que no se les ha explicado cómo vivir, y nosotros tenemos una gran ventaja en la Cábala, porque con el mapa del árbol de la vida tenemos la posibilidad de tener un mapa de cómo funciona la vida y el universo, y por lo tanto, claro, si tú tienes GPS y el otro no tiene GPS, ¿quién va a llegar? El otro quiere llegar más rápido sin GPS. Ahora, hay que decirle, mire, resuelva la comprensión del GPS. Y en vez de hacer un esfuerzo inútil, focalice el esfuerzo. Pero claro, si no tiene mapa, ¿a dónde va a focalizar el esfuerzo? Desde la Cábala, nosotros le proponemos, tenemos el mapa,
para que usted focalice la energía, tenga este GPS, pero tiene que trabajar para entender cómo funciona. Para entender cómo funciona un televisor, tienes que saber a qué botón picar, aunque sea. Entonces, completamente de acuerdo de que los actos mágicos que existen no Sí. pueden ser atajos al verdadero trabajo y al esfuerzo personal en crecer. En esto, 100% de acuerdo. Me preocupa que estemos de acuerdo en todo, parecemos de la misma raíz del alma. Sí, yo agregaría o diría que lo que he notado también con muchas personas, y es el trabajo que tenemos, bueno, no sé si le tenemos, digo que es un trabajo de todos, ¿no? Pero bueno, los que somos un poco más visibles, ¿no? En la difusión de la Kabbalah, la educación, es explicar precisamente esto a las personas. Y lo que yo he notado es esa desesperación que muchos traen. Yo entiendo que es verdad, la vida en este mundo es difícil, hay problemas de economía, de salud, de enfermedades, situaciones, y la gente cuando viene a veces buscando desesperadamente una solución, un alivio. Entonces yo puedo entender a la persona. También mucha gente lo que me dice es, bueno, mire, yo pasé por tal religión y por la otra y ya no creí y ya tengo tanta edad y si no aprovecho ahora ya se me acaba el tiempo. Y yo, claro, cuando me dicen eso, lo primero que pienso y digo, bueno, ¿y cuál es el problema de que, porque ok, llega la muerte, bueno, ¿cuál es el problema? Vendremos en otra reencarnación, continuará el trabajo. Claro, ese entendimiento lo puedo tener uno después de un estudio, pero a la persona tampoco decir eso de golpe lo lleva a ningún sitio. Pero eventualmente la cábala le llega a dar a la persona una paz, una estabilidad de entender de que no se trata de que es esta la única vida que tenemos, ni la única que hemos vivido, porque es que hemos estado acá en muchas otras ocasiones. Entonces es un proceso de rotación de vidas o de reencarnaciones que no hay que desesperarse, tampoco es una excusa para no hacer el trabajo, no, el trabajo hay que hacerlo, pero hacemos lo que podemos. Como bien hemos conversado otras veces, tú bien decías también que uno tiene que ser misericordioso con uno y entender de que uno hace lo que puede. Entonces, hacer lo que puede desde la honestidad del alma, de saber de que hice todo lo que podía, de que cuando me marché de este mundo hice todo el esfuerzo, todo el crecimiento que pude lograr, o de la mejor manera que pude. Pero también la cábala viene a traer esa paz y a entender de que, ojo, no estamos en una carrera contra el tiempo, sino que es un proceso de evolución que, ojo, tiene lugar no solamente en esta encarnación, sino que también continúa desde el mundo de las energías. No sé, ¿qué opinas sobre esto? Totalmente, totalmente de acuerdo porque yo muchas veces digo aceptación sin resignación, aceptar la realidad sin resignarse a avanzar, aceptar cuáles son nuestros límites, pero al mismo tiempo, paradójicamente, no aceptarlos, no resignarse a encontrar otras fórmulas para seguir, ¿no? Jay Michelson, el rabino cabalista de New York, decía en uno de sus libros, en un libro muy interesante de Todo es Dios, cuando en la mística hebrea dejamos de buscar, es que empezamos a buscar de otro modo, en el sentido de que siempre estamos buscando, inclusive cuando decimos dejamos de buscar. Y por eso lo que está sucediendo hoy es lo que yo a veces llamo el peligro unidimensional, es decir, solamente a través del estudio, solamente a través de la meditación o la nueva moda de canalizadores. Todo el mundo va canalizando información. A mí no me preocupa que todo el mundo canalice, me parece perfecto. La preocupación es luego qué hacemos con esta información, porque baja la información y la gente se confunde con tanta información que baja. Entonces hay que también ser muy prudentes en el orden de la organización, ¿no? Es decir, el orden de la organización quiere decir un estudio profundo para ver aquellos que están bajando energía a través de canalizaciones, si no están confundiendo más y no se están confundiendo también más ellos, desde la buena fe lo digo, y desde la buena intención de los canalizadores, porque se está bajando mucha información que aquí tiene que estar ordenada. Falta como un orden general en tanta caída, en tanta bajada de la información. Entonces estamos en una era donde la información baja, pero también estamos en una era de muchos desequilibrios, porque he oído, por ejemplo, decir, a mí me baja la información, no necesito estudiar. Claro, no necesito estudiar. Si yo lo traduzco, es no me organizo mentalmente, lo cual para mí es grave. No sé tú qué piensas de esto. Sí, comparto la idea y
continuando con ese pensamiento, yo diría que a veces el ser humano tiende a pensar de que a veces una idea que uno tenga, o esas personas que canalizan, por ejemplo, es como una novedad en el sentido de que, bueno, esta información la recibí ahora, como bien decías, no me hace falta el libro. No, es que, mire, cuando uno estudia y se da cuenta de las vidas de los místicos, uno se da cuenta de que ellos en sus escritos no solamente es que tuvieron experiencias similares a esas personas que canalizan o las experiencias que tengamos todos nosotros, sino que ellos intentaron explicar en base a otros conocimientos que tenían qué fue esa experiencia. Por eso estoy un poco cuidadoso con las meditaciones, las cuales las practico, pero ojo, no me dejo engañar por que si vi algo, que si lo otro, porque la mente, la imaginación, que es muy buena, también puede llevarnos a engaños espirituales, de pensar que todo lo que imaginamos es real. Entonces, es cierto que hay un beneficio en la meditación, en la persona que tiene el don de canalizar, porque quizás nació con esa habilidad, ese desarrollo del alma, pero también tiene que desconfiar incluso de eso que está experimentando y de eso que está canalizando, porque, ojo, a veces pensamos que lo que se canaliza del otro lado es verdad. Volvemos al tema de las verdades absolutas. Y no es cierto, porque de aquel lado se pone en contacto con Neshamot, por ejemplo, con almas, que, ojo, también estuvieron aquí encarnados, tienen un conocimiento limitado y lo que dan es una versión o la información que baja está también limitada, está condicionada por la experiencia de del que está pasando la información a este lado. Y el peligro del que está canalizando es pensar que recibe una verdad absoluta. Mira, te voy a contar una historia para que veas cómo, puedo decir, una canalización integrada con un estudio es buena, pero a veces la canalización puede llevar a un desequilibrio. Hay un artículo que se publicó hace unos años en la India, una familia de la India que ellos tienen su espiritualidad, su sistema, entraron en contacto con un espíritu de su árbol familiar. Ese se presentó y dijo que es una energía de su familia. Y les dio ciertas instrucciones que si las seguían le iba a dar bendición. La gente empezó a hacerla porque, bueno, dice que es un espíritu familiar, lo que sea, y le empezó a ir muy bien, económicamente, éxito y tal. Poco a poco se fue tirando como una confianza en eso que se canalizaba. Llegó un punto que esa energía manifestó y dijo, miren, yo quiero que ustedes estén de este lado, yo quiero que toda la familia tomen una soga, la pongan en su cuello y cuando caigan no van a morir, van a recibir como una bendición o algo. ¿Qué pasó? Toda la familia acabó ahorcada, muerta. Se publicó eso en un artículo en un periódico de la India. ¿Qué es el peligro de esto? Una canalización desequilibrada por personas que no tienen la experiencia del estudio, del conocimiento y de pensar, no sé cómo la palabra en español, como naif, como inocentemente, que todo lo que viene de aquel lado es real y puede ser una trampa. Sí, por ese motivo hay que tener mucho cuidado y aunque exista un grupo, no todos, de ciertos canalizadores que dicen que no hay que estudiar, que no a los libros, que en el fondo, vuelvo a repetir, es un ataque a la organización mental y Sí, conceptual que nosotros tenemos para vivir en este mundo. Porque entonces nos hubieran construido como ángeles del otro lado o como almas en el Olam Abba y nosotros tenemos que tener estabilidad psíquica para vivir en el campo de la materia y sobre todo para terminar o acelerar el tikkun en el campo de la materia. Por lo tanto, lo que tú planteas es muy interesante porque da la pauta. Lo que pasa es que ahí se mezcla muchas veces el desequilibrio egoico, como tú decías en un momento, de aquel canalizador que sin darse cuenta cree tener una verdad como novedad, como diciendo yo he traído una verdad que viene de la divinidad y por lo tanto algo que no tiene nadie. Y ahí hay un desequilibrio del ego terrible que imagínate que si tiene seguidores, el ego hasta dónde puede llegar, porque todo se desequilibra ahí. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando una persona está subiendo a la luz, que suba ordenada. Por eso, con paciencia, con método, con profundidad, en orden. Nosotros trabajamos mucho en la Cábala el orden de la Biná. Vaya a estudiar de tal libro, debata, organiza este concepto, comprenda esto, clasifique de qué estamos hablando. Y me gustó mucho tu intervención
cuando dices cómo operaban los sabios de la Kabbalah y cómo operan los sabios de la Kabbalah a través de los siglos, de una estructura, podríamos llamarla teórica, donde sus experiencias personales se ajustaron a esa estructura teórica para ser integrada al alma, y luego lo curioso de algunos canalizadores actuales que no saben los antecedentes de la falta de originalidad que tienen, porque a lo largo de la historia hubo mucha gente que canalizó a veces muchas cosas similares. Entonces, por eso digo, a veces hay desequilibrios del ego de decir, he traído lo nuevo, ha llegado el reino, lo he traído yo. Hay un desequilibrio muchas veces egoico, y vuelvo a decirte, quizás era información real, no sé si imaginación, a veces era información real, pero que esa información real termina desequilibrando a la vasija. Sí, porque tiene que haber un proceso de construcción de esa vasija. Y esa construcción o creación del recipiente tiene lugar desde un punto de vista que viene con la ayuda de la Binah, que es un poco lo racional. Pero lo racional yo lo veía como el recipiente de barro que ahora tiene que ir por el fuego de la Binah para que se solidifique y sea capaz de recibir esa luz. Te digo, Entonces, perdón que te interrumpa, pero me gustó mucho tu visita al cementerio donde estaba Baruch Spinoza. ah, Te lo quiero decir, tú que vienes de la ortodoxia, dije, este hombre está haciendo un ticum muy importante. No lo quiero hablar públicamente, pero cuando te vi ante la tumba de Spinoza dije, oh, Joel ha vuelto a su ticum, dije. bueno, cuando yo leí la publicación en el flyer en tu Instagram, decía, vamos a hablar de temas espinosos. Yo dije, bueno, yo creo que vengo de la tumba de Spinoza. Pero cuando te vi en la tumba de Spinoza, dije, bueno, está haciendo está por el camino de su ticum del alma. Dije, este hombre que ya esté con los excomulgados quiere decir que vamos bien, vamos bien, ¿no? Yo siempre estuve del lado de Abulafia, no de Benadret. Pero bueno, tu visita a la tumba de Spinoza a mí me dijo mucho de tu camino, de tu alma. Así que yo públicamente te felicito porque estás haciendo un trabajo muy interesante en cuanto a no caer en la trinchera, ¿no? Sobre todo porque tú eres joven y cuando alguien tiene mucha juventud se atrinchera rápido. Pero veo esa moderación que uno necesita en el camino de acoger universalmente a todas las almas, ¿no? Entonces, creo que fue un gran honor que Spinoza te tenga a ti en la tumba. Wow. Bueno, me quedo sin palabras. Bueno, pero cuéntanos, ¿por qué fuiste a la tumba de Spinoza? A ver si quieres contar, porque Wow. yo no Bueno, quiero meterte en en lo de- problemas, ¿eh? sí, bueno, lo de Spinoza no viene de ahora, realmente hace ya varios años que, bueno, vengo de la historia, vengo de la universidad, y cuando uno estudia la historia de Sefardí, tienes que llegar a Spinoza, a estos temas espinosos. Entonces, a mí me parecía fascinante su figura, solo que, bueno, no se había presentado ese momento, la vida da vueltas y tal, pero últimamente me he dedicado a, cuando he tenido la oportunidad, a visitar lugares históricos conectados con el judaísmo en España, en diferentes partes de Europa, y cuando uno también va estudiando, se va encontrando con esos personajes y dice, bueno, yo quiero conectar con esa Neshama, yo quiero entender realmente qué pasó acá. Entonces, yo no sé de verdad qué pasó, porque yo no planeé ese viaje a la tumba de Spinoza, ni tampoco a Heidelberg, porque primero yo venía de Heidelberg, en Alemania, que es donde le iban a dar la cátedra a Spinoza, y él la rechazó. De Heidelberg entonces tomé y me fui en tren hasta Holanda, y digo, si estoy acá, yo tengo que ir a la tumba de Spinoza. Entonces, bueno, la verdad que fue un momento muy emotivo. Te voy a contar algo muy especial que pasó allí. Esto fue increíble. Estaba lloviendo cuando llegué a La Haya. Empecé a buscar y llegué al sitio. No había nadie allí. Era un parque. Era una iglesia, pero estaba como un parque. Estaba lloviendo. Yo llego a la tumba de Spinoza y cuando llego, que me pongo frente a la tumba, yo fui y compré una vela para, ¿sabes? La piedrecita también. Iba a poner una vela, hacer un rezo por su Neshama, porque es mi hermano, porque lo siento así, no solo como judío, sino que no veo la separación entre Spinoza y yo.
No veo la separación entre un judío, entre un sefaradí y otro sefaradí, no lo veo. Entonces, te cuento que cuando yo llegué a la tumba de Spinoza, yo que estoy un poco a las señales, se posó un ave, un pájaro sobre la tumba de Spinoza. Estaba lloviendo y cuando yo empecé a hacer un vídeo y empezaron a pasar personas que empezaron a acercarse y a hacerse fotos a la tumba de Spinoza. Yo no creo que ellos supiesen quién era Spinoza, pero se hicieron fotos. Prendí la vela y de repente miro para atrás y ya tenía a un grupo de personas detrás de mí, al punto que llegó una persona que venía de España, que vino justamente para hacer también peregrinación a la tumba de Spinoza. Dejó de llover y hubo un diálogo entre yo y esa persona sobre la vida de Spinoza. Yo creo que eso lo vi como un poco de un honor a él, a su persona, a su pensamiento. Llegaron gentes de Alemania, fue una cosa increíble. Y eso lo vi yo como la Neshama de Spinoza haciendo su presencia, lo diría de esa forma. Y la verdad es que fue muy especial, muy especial. Yo siento que la persona que estuvo en la tumba me dijo algo que la verdad que me dolió un poco, porque él me dijo, yo le dije, estoy acá, soy judío, vengo de Jerusalén, y él era español, la persona, me dijo, muy bien, pero ustedes cuando les comulgaron, estaba escrito que había que pasar y escupir sobre la tumba de Spinoza. Y yo dije, wow, qué fuerte, qué doloroso, pero el Tikkun se trata precisamente de eso. Es cierto que en generaciones anteriores hubo esos debates que llevaron a cosas como estas, pero el Tikkun se trata de rectificar aquello que no se pudo lograr en el momento. Y yo siento que de alguna forma yo estando allí presente humildemente, hice un poquito o contribuí un poquito al Tikkun de traer ese puente, de esa hermandad entre la figura de Spinoza y su mundo, que es el mundo judío. Porque de una forma u otra Spinoza siempre ha estado en el pueblo de Israel, aunque la gente lo rechace por ese nombre, siempre ha estado presente. Bueno, lo pasa lo mismo con Jesús de Nazaret, que siguen rechazándolo y rechazándolo, pero siempre va a ser judío y pertenece al mundo judío. Así que ya con Jesús, por eso digo, es curioso, ¿no? Los tabúes religiosos que se van creando en todas las religiones. Nosotros que venimos de la tradición judía conocemos más los tabúes en el mundo judío, ¿no? Tabú con Jesús, que fue un traidor, tabú con Espinosa, que fue comulgado, cuando todos ellos nacieron, vivieron y se sintieron profundamente judíos. Quizás llevaron el judaísmo hasta tal nivel que los propios contemporáneos no los entendían. Fueron tan profundamente judíos que probablemente rompieron con la superficie idolátrica que tenían en ese momento. Yo creo que lo que nosotros consideramos herejes, por lo menos en la mística, son los que más se jugaron por llegar a la Ein Sof, los que más se acercaron a la matriz. La ortodoxia no es la que se acerca a la matriz, porque la ortodoxia quiere mantener el statu quo del mundo de la materia. Los místicos más herejes son los que se juegan la vida por llegar a la matriz. Querido Joel, un abrazo enorme, ha pasado una hora, yo contigo podría estar 24 horas. Esperemos, si Dios quiere, muchos años de vida para que nos sigas iluminando a todos, que tengamos todos nuestro camino al Tikkun, que podamos trabajar todos en paz, que haya paz en el mundo, que es lo principal. Y no sé si quieres decir unas palabras antes de cerrar este hermoso encuentro. Sí, bueno, darte las gracias por este encuentro. Yo también me he sentido muy a gusto, muy contento, muy natural todo. Y Besat Hashem, que tengamos oportunidades también de continuar con estos diálogos, que sean diálogos para esto, para traer luz, para desde lo más honesto del alma que uno pueda hacer, pueda de una forma, no sé cómo decirle, no voy a decir educar, porque no se trata de eso. Uno se tiene que mirar primero a uno mismo, pero yo creo que estos diálogos pueden ser muy constructivos y que muchas personas están ahí, que están apreciando este encuentro que hemos tenido. Así que, Besat Hashem, que haya bendición en más diálogos y encuentros como estos para tener mucha más luz, mucha más conexión, muchos más puentes de amor, de unidad, de entendimiento. Amén, amén. Un abrazo enorme, te quiero mucho, querido hermano y amigo. Un abrazo a todos los que han participado, shalom a todos, y seguiremos tratando de reunirnos y dialogar, porque en el diálogo nos unimos y cuando no hay diálogo, lamentablemente nos vamos separando sin darnos cuenta. Es importante que todos dialoguemos con todos, que todos estemos abiertos con nuestras diferencias, seguramente, pero para que no existan más excomuniones ni la Inquisición ni todo lo que la humanidad ha sufrido. Shalom a todos, bendiciones, gracias Joel, shalom. Amén. Shalom.